para celebrar el matrimonio de la hermana Rosa y Eneas. En este momento preciso vamos a invitar al pastor José Jean-Victor en la última publicación de este matrimonio. De Ros Matsin, Raymond y hermano Eneas Exama. Eneas Exama, né le 25 mars 1993, profession ingénieur de marketing, demeurant et domicilié au Chili. Il est le fils légitime de Cantave Exama, vivant, et de la dame Elanie Breville, vivante. Mademoiselle Rose Matsin Raymond, née le 1er mai 1998, profession infirmière, demeurant et domiciliée au Chili. Elle est la fille légitime de Madsen Raymond, vivant, et de la dame Rosna Fleurentin, vivante. Si quelqu'un d'entre vous peut prouver qu'il y a quelque juste empêchement à ce que ces deux personnes puissent être légitimement mariées, que le disent à présent, ou qu'ils s'en taisent à jamais. Si hay alguien que quiere decir algo entre estas personas que van a casar, si alguien puede decir algo para impedirlo, tiene que decirlo ahora mismo o callarla para siempre. Gracias. Vous êtes priés de se mettre, s'il vous plaît. Nous allons chanter maintenant les paroles du numéro 155 français du recueil des chants d'espérance au jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Et tout de suite après et chant ça, on a invité Frère Anderson capable de passer pour faire la prière et d'introduction à la gloire du Dieu vivant. Et Seigneur éternel Dieu, merci infiniment pour présence en chaque monde qui l'a, Seigneur, dans ça. Merci Seigneur éternel Dieu, parce que tu as accordé maman et papa, Seigneur éternel Dieu, deux mondes ça, Seigneur, pour être capable de lever bien et pour être capable de prendre direction ça, qui c'est direction que vous demandez, Seigneur, pour nous prendre. Merci infiniment, Seigneur éternel Dieu. Prions dans le nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Hermano Eneas y hermana Rosa, el matrimonio es la primera institución creada por Dios. En el tiempo antiguo, el matrimonio no había una grande importancia a causa de la poligamia. Un hombre puede tener 2 o 3 mujeres. Pero Jesucristo bajó del cielo para valorizar el matrimonio. Y por eso, un hombre y una sola mujer. Mes chers amis dans le Seigneur, le mariage, c'est la première institution créée par Dieu. Dans le temps ancien, le mariage n'avait pas eu une grande importance considérable. Mais à cause de la polygamie, c'est-à-dire un homme peut avoir plusieurs femmes. Mais avec le Nouveau Temps, c'est-à-dire le Nouveau Testament, Jésus-Christ a descendu du ciel pour valoriser et inaugurer le mariage. Et pour la première fois, dans le livre Jean 2,
et chapitre Jean, chapitre 2, le verset 1 à 10, dans le noce à Cana, qu'il a fait son premier miracle dans le noce à Cana. Et antes de seguir, vamos a preguntar a hermano Enyas y hermana Rosa si todavía quiere hacer algo. Vamos a ponerle de pie, por favor. Voy a preguntar solamente. Frère Enyas, examen. Voulez-vous prendre mademoiselle Rose Madcine pour son époux et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu? Oui. Voulez-vous la chérir, l'aimer, le garder et renonçant à toute autre femme et attaché à elle seule tant que vous vivrez? Que Dieu vous entende et qu'il bénisse votre déclaration au nom de Jésus. Mademoiselle Rose Madcine Raymond, voulez-vous prendre Monsieur Enyas, votre époux? Oui, passe. Voulez-vous l'aimer, le chéri? Voulez-vous attacher à lui seul tant que vous vivrez? Oui, passe. Tout en renonçant à tout autre homme? Que Dieu vous entende. Amen. Qu'il bénisse votre engagement au nom de Jésus. Merci. Presentas. Invitamos al pastor Henri. Mesdames et messieurs, bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Moi, content en pile à Soria pour accompagner la sœur Rose et la frère Elias. Et moi, salut la présence bon Dieu qui n'a dans nous. Et comme vous déjà attendez, donc moi c'est Makeli Henri. Et nous disons bon Dieu merci pour l'opportunité ça. Et que Dieu fait nous. Et esta noche vamos a hablar, vamos a dar consejo solamente en creol y francés. Para que ocupamos por menos tiempo. Y un saludo especial a todos los chilenos que están aquí. Dios sigue sus bendiciones. Il y a un texte biblique qui c'est dans Proverbe 12, verset 18. A un texto bíblico en Proverbio 12, versículo 12, 18. 18. Versículo 18. Parole monde qui dit tout ça qui vient dans la bouche, c'est coup de poignard. La palabra del ignorante es como puñal. Parole monde qui vient bon comprendre, c'est remède. La palabra del sabio es como remedio. Ça veut dire apprendre qu'on parler. Es decir, tienes que aprender a comunicar. En pile mari dit, Muchos maridos dicen, en pile madame dit, muchas esposas dicen, m'a blessé après m'a guéri. yo lo voy a cortar y después lo voy a curar À travers parole, a través de mi palabra. ça c'est un grand erreur. Grave error. Et ça c'est un gros échec Y ese es un gran golpe pour deux personnes qui vivent ensemble, capables de continuer à vivre erreur. para dos personas que conviven juntos. C'est ça que fait m'a dit à Soya, Por eso les digo esta noche avec frère Ignace et sœur Rose, al hermano Leandro y la hermana Rose, avant que vous lancez une parole, antes de soltar una palabra, réfléchis. piénsalo. Pas dit m'a lancé, No digas, lo voy a lanzar après m'a demandé pardon. y después pediré perdón. Parce qu'il y a un temps, Porque a un tiempo, avant de demander pardon, antes de pedir perdón, mariage a crasé. el matrimonio se puede desvanecer. Notre deuxième truc là, El tercer truco, réfléchis, piensa, apprendre, aprende, qu'on parle aprende a hablar en face mari ou antes de tu pareja et en face madame. y antes de tu cónyuge. La vie ensemble, c'est une tolérance, La vida unánime es una tolerancia, mais c'est pas la joie. pero no es alegría. Ce qui conseille ça pour aujourd'hui. ¿Qué significa ese consejo?
Là où ils vivent ensemble, cuando van a convivir unánimes, en plus le monde pensait que marier ensemble, muchas personas piensan que vivir conjuntamente c'est un temps de joie. es pura alegría, Mais il y a l'autre bagaille. pero hay otra cara. Il y a un temps de souffrance. Hay momentos de sufrimientos, Il y a un temps de difficulté. hay momentos de dificultades, Il y a un temps de manque économique. hay momentos de falta de economía, Il y a un temps de maladie qui viennent. hay momentos de enfermedades, Il y a un pile de difficultés qui viennent. hay muchas dificultades que llegan. C'est ça que fait dit, Por eso les digo, pas prendre étape ça no tomen esas etapas pour un moment de joie, como un momento de alegría, mais prends étape ça pero tomen esas etapas pour un moment de combat. como un momento de combate. Et dans un moment ça, Y en ese momento il y a besoin d'un point van a necesitar un poder, qui c'est tolérance. van a necesitar un consejo van a necesitar algo que es la tolerancia. La tolérance, La tolerancia bah nos patience. les dará paciencia, La tolérance, la tolerancia bah nos support. les dará soporte, La la tolérance, tolerancia bah nos victoires. les dará victoria, La la tolérance tolerancia a fait nous vivre longtemps. les dará vida larga. Dans ce moment ça, En este momento m'encourager, les animo encourager frère Elias, al hermano Leandro, qui est fait. mantento firme. Gracias. Encourager ses roses, Animo a la hermana Rose qui est fait. que se mantenga firme. Remets Marie ou, Ama a tu esposo, et Marie, esposo, prends soin madame. ayuda y ama a tu esposa. Que Dieu vous bénisse. Que Dios los bendiga a todas y a todos. Nous parlons qu'un bébé. Mais doit taper, mais doit. Qu'un bébé au conseil. Non, même. Et puis, regardez dans les yeux. On va répéter après moi-même. Il a la son gosse. Moi, répétez, moi, Enias Exama, je te prends Mademoiselle Rose Martine Raymond, Je te prends, mademoiselle Rose Martine Raymond, pour ma femme pour ma femme et mon épouse légitime. et mon épouse légitime. Je promets devant Dieu Je promets devant Dieu de t'aimer de t'aimer dès aujourd'hui, dès aujourd'hui, dans le bon, dans les bons, dans les mauvais jours, dans les mauvais jours, dans la santé, dans la santé, dans la maladie. dans la maladie. Je promets de t'aimer Je vous aime et t'aimer. Je promets de t'aimer Je promets de t'aimer dès aujourd'hui, dès aujourd'hui, jusqu'à la fin. jusqu'à la fin. Mademoiselle Rose Martine. Moi, Rose Martine, je te prends Enias Exama pour mon époux. Je promets devant Dieu de t'aimer dès aujourd'hui, dans les bons, dans les mauvais jours, dans la santé, dans la maladie, dans la prospérité, dans la détresse. Je promets de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. On dit où ça? Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons alliance. Passer mon alliance ensemble. Que ces anneaux soient le signe de votre alliance, le symbole de votre écoute, de votre fidélité et le sceau des vœux que vous avez fait. Que Dieu les bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci. On va répéter après moi et puis on va commencer. Ok. Répétez. En témoignage. Répétez après moi. En témoignage En témoignage
et engage de de l'alliance l'alliance conclue entre nous, conclue entre nous. je te donne cet anneau. Je te donne cet amour. Mettez-le dans la date. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Entre-ils. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Ok. Ça ose. Ça ose. On va profiter pour nous chose en témoignage et engage de l'alliance conclue entre nous. Je te donne cet anneau. Mettez-le pour lui. Au nom de qui monde? Au nom de Jésus. Merci. Monsieur Enias et mademoiselle Rose Matsine ont répondu séparément et affirmativement devant Dieu et devant l'Assemblée. Et ils ont fait une démonstration de leur alliance, tout en donnant et en recevant un anneau. Moi, en vertu de l'autorité qui m'est conférée en tant que ministre de l'Évangile, au nom de Jésus, je vous déclare mari et femme. Amen. Applaudissez s'il vous plaît. Mes chers amis dans le Seigneur, j'ai l'honneur de vous présenter le nouveau couple, Monsieur et Madame Enias Exama. Applaudissez s'il vous plaît. Monsieur Enias, vous capable de recevoir Madame avec un baiser traditionnel. Voilà. Fuerte el aplauso a los novios, fuerte el aplauso. Y que se escuche el aplauso para los novios. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a feeling. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You said wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel like honey race. So catch me if I fall. Los novios entrelazan las copas entre sus brazos. Copas y vasos bien arriba por el futuro de este matrimonio. Todo el mundo grita fuerte y claro. ¡Salud! Muchas felicidades. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
It's the day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oye, ¿qué les parece si le damos un fuerte aplauso a los novios? Increíble. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Chicos, comentarles que tenemos varias sorpresas y la siguiente sorpresa se concentra en esa pantalla. Tenemos una sorpresa ahí, tenemos también esa pantalla para que puedan ver las dos pantallas. Comentarles que lo que se viene a continuación usted nunca antes lo vio. ¿Se imaginan a Enias en ropa interior? La verdad de las cosas, no les voy a decir lo que verán, esto es una sorpresa. Lo que sí les adelanto, que esta es la maravillosa historia de Enias y Rose. Oye, ¿qué tal les parece si le damos un aplauso más fuerte a los novios? A ver. Buenas noches a todos. Esta noche agradezco a Dios por esta linda oportunidad, esta linda fiesta que nos ha permitido, y agradecer a todos ustedes por su presencia, ya por haber dejado quizás otra cosa, por solamente estar con nosotros en este día tan especial. Les agradezco mucho. Ahora voy a crear para mí. Ya, moi dis merci pour le fait le cadeau. Et moi dis chaque monde qui fait présence là à Soya, c'est vraiment important pour moi avec que nous là avec nous à Soya, mais vraiment dire merci. Et puis faites là pour commencer dans l'air, bonne édition. Buenas noches a todos presentes, compañeros, amigos, familiares. Esta noche es una noche especial para mí y para ella, mi esposa. Agradezco nuevamente a todos ustedes por haber aguantado el frío afuera. Les pido un millón de disculpas, perdón, por estar presente. Yo sé que ustedes han dejado su familia, hijos, bebés, un montón de cosas para venir a ayudar en este momento tan especial. Sobre todo mis compañeros, que llegan muy lejos. A todos ustedes, muchas gracias. Pour toute famille, pour tous les amis, pour tout le monde qui l'a, je vous remercie un peu. Parce que nous avons accepté souffrir pour être sérieux pour nous. Et l'amour, ça, il y a des gens qui viennent tout. O sea, saben que lo puede ser, me parece bien. Cuando salí corriendo en el auto, hay un montón de gente que pensaban que yo estaba arrepentido.
Et gracias. Merci à vous tous qui venez. À ce moment-là, on t'a fait tout merci. Muy bien, ¿qué tal les parece, señora? Y de este modo damos inicio a la cena. Esperamos que la disfruten. Mira, atención, ¿dónde están los haitianos? ¿Dónde están los chilenos? Momento. Fíjense. Atención acá. Haitianos, escuchen. Chilenos. Más fuerte que no se escucha. Ok. Momento. Atención haitianos. Voy con ustedes. Haitianos. Más fuerte que no se escucha. Oye, fuerte el aplauso para todos ustedes. Ya. Oye, esta noche será el grupo número 1. ¿O será el grupo número
grupo que gana la competencia y se corona como el grupo más prendido de la noche es el grupo número... Tenemos al primer voluntario. Amigo, tu nombre y frente a los novios, te escuchamos. Mi nombre es Jean Raymond, hermano y hermano de los novios. Bueno, voy a ser breve porque se tienen que ir a la luna de miel. Me cortó un pajarito por ahí. Bueno, estoy muy agradecido. Y agradecido de todos los que están acá presentes hoy, a los hermanos y hermanas que están acá. Y estoy feliz. Si pudieran poner no sé, una máquina para sentir mi corazón y ver cómo está latiendo, late de una forma inexplicable. Porque estoy tan feliz, tan alegre de ver a mi hermana, a mi hermano ahora felices y a cada persona felices. Aunque nosotros ganamos, sí, pero luego felices ustedes igual. O sea, que gracias por todo. Y quiero ver a mi sobrinita hermosa hablar ahora que voy a llorar. Muy bien, un aplauso al hermano y de la novia y del novio. ¿Alguien de esta mesa que le gustaría quizás dirigir algunas palabras? ¿Sí? Sí, póngase de pie, por favor, de pie. Voy a predicar. Porque comemos mucho, tenemos que hablar para que baje la rueda, ¿no? Bueno, mi nombre es Paul. Mi nombre es Paul Jennifer. Soy tío de la novia, de la dama hoy. Y agradecer este momento tan feliz. Y espero que esa alegría, de verdad, Martín, una que desde pequeño me recuerdo cuando yo lo llevaba en la escuela en bicicleta, ¿o no? Y un tiempo que no voy a olvidar. Y de verdad tenemos mucho que decir y encima para hermanos que entre en la familia y damos un cordial bienvenido, sea muy especial y para nosotros. Y a todas y todos que están en ese lugar. Y esperamos que ese momento no es en vano. Significa cuando ellos o cuando esa familia va a momentos de fracaso, ellos van a recordar nuestros gritos y no nuestra presencia. Significa, es muy importante a todas y todas personas que este lugar. Que Dios le bendiga a la familia. No te bienvenido a la familia con la welcome to you. I'm glad to see you. Que Dios le bendiga. God bless you. Dale un poquitito más de volumen, me está bajando el micrófono. La jefa Enías, tu jefa. Enías, por favor, póngase de pie. Buenas noches a todos. Mi nombre es Maricel. Tengo el gran honor de ser jefa de Enías.
hace un tiempo. Es un hombre maravilloso, trabajador, más inteligente que yo, incluso le digo muchas veces. Muy orgullosa de la forma que él habla de su esposa, de su mujer, de su hijo. Siempre lo mencionan, siempre trabaja para ellos. Y estoy muy feliz por él. En el fondo sé que ama mucho a su mujer. Es una linda señora Rose, muy bella. Y solamente desearle lo mejor del mundo porque te ha llevado y te ha ganado un hombre que trabaja todos los días por su familia y por ti y por su hijo. Así que mis mejores deseos para ustedes. Que sean muy felices y que siempre estén juntos. Bueno, mis palabras son de agradecimientos, obviamente, a esta bella familia. Y yo les deseo que vivan felices hasta Cristo vuelva. Pero quiero mencionar mis agradecimientos a la gente de logística, a ustedes y a las cocineras y toda la gente que nos prepara esos platos bien ricos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. ¿Alguien te va? Sí. Hola, buenas noches. Como decía el tío de la novia, somos una gran familia. Aquí, cuando nosotros conocimos a nuestro pastor Reino, a sus hijas, a sus hijos, fue una gran bendición. Porque en ese tiempo eran muy pocos los haitianos que habían llegado, por lo menos donde nosotros vivíamos. Y el compartir con ellos, ver cómo los niños que llegaron, hoy día ya son hombres, como ver a Rose que llegó y hoy día ya es mamá. Agradecer a Dios por esta bendición de poder compartir con ustedes este momento. De parte de todos nosotros, nuestra familia, desearle lo mejor. Que Dios les acompañe en este camino que es difícil. Se lo digo yo que ya llevo 20 años de casada, es un camino difícil, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Así que muchas felicidades, que Dios bendiga su matrimonio, que Dios bendiga esta nueva familia. Es un riesgo, es un camino maravilloso, pero creo que hoy es el paso de muchos pasos que van a dar juntos. Y ¿qué más decir? Toda la felicidad del mundo y que Dios bendiga este matrimonio. Y se escucha el grito por los novios.
¿Solo las solteras o todas las mujeres? Solo las solteras. Ok. No a la corrupción. No a la corrupción, solamente las solteras. Vamos, todas las solteras a la pista. 1, 3, mantenga. Ya, el ramo se va a la 1, a las 2, ya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you noticed too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fast.